El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bueno, pues bienvenidos a la emisión número 46 de su programa La medicina nuclear y la imagen molecular. Y pues como cada martes a las 9 de la noche, ustedes y nosotros tenemos una gran cita, un gran compromiso de esta barra de la medicina educativa. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy le toca esta gran cortesía a Laboratorios Armstrong, comprometidos con tu salud. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, martes 7 de diciembre del año 2021, y son las 9 de la noche con 2 minutos y arrancamos con el gusto de saludarles siempre. Soy Guadalupe Mayorga y bueno, bienvenidos a la emisión número 46, barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy esto ha cambiado afortunadamente, gracias a la visión y el tesón de nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje claro pero sencillo nos ha logrado generar esta cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Así es que gracias a todos ustedes seguimos al aire. Gracias a Armstrong por tu cortesía, Laboratorios Armstrong comprometidos con tu salud. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y somos pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Así es de que muy orgullosos de estar en México y con grandes especialistas mexicanos. Una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy específico, muy real, y que tienen que tener muchísima atención. Ya saben que aquí en esta barra de la medicina educativa platicamos, charlamos y hablamos en un lenguaje totalmente práctico para que todos nos puedan entender. Y hoy el estado actual del diagnóstico no invasivo radionuclear SPECT-TC y gamagrama BQ en tromboembolia pulmonar crónica y el uso de BCC-NDH. Así es de que no se despeguen, en breve empezamos. Y bueno, pues saludamos como siempre a nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con mucho frío. Hace mucho frío aquí en el sur de la Ciudad de México, desde donde pues transmito yo totalmente en vivo, como todos los martes a esta hora, pues en una transmisión que llega a todo el mundo, Lupita, prácticamente, y que se entiende cualquier persona que hable este bonito lenguaje español. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes en el programa número 46, que bueno, pues se dice fácil, pero pues ya 46 programas, siempre me gusta llevar la contabilidad del número de programas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, pues, estamos muy contentos porque es programa con invitado, Lupita, es programa con invitado, con experto, ya en su momento, más adelante la vamos a presentar. Es una médico nuclear joven, talentosa, con mucho futuro, muy brillante por delante. Y también, pues, me da mucho gusto, como tú bien lo dices, el saber que empresas afines como Armstrong, pues, nos apoyan y nos ayudan a llegar a todos ustedes. Muchas gracias a Armstrong por su cortesía. Y, pues, todo bien, Lupita, todo bien. También los doctores nos enfermamos. El fin de semana, pues, tuve un pequeño problema. Afortunadamente ya estoy recuperado, diría yo, al 100%, pero pues de repente también llegamos a tener algunas molestias, y lo que a mí me pasó pues fue un cólico ureteral. Se forman calculitos, son piedritas adentro de la vía urinaria, en este caso los riñones. Si esa piedrita mide menos de 3 milímetros como la que yo tuve, se sale espontáneamente. Pero si esas piedras miden conforme van incrementando de tamaño, pues la probabilidad de que no se expulse espontáneamente y tengan que acudir con un médico urólogo, que son los expertos, especialistas en este tipo de problemas, pues incrementa. Afortunadamente, pues ya
Ya estoy bien de esa situación y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y estamos con mucho gusto el día de hoy para todos ustedes. Así es, doctor, y dijo algo muy importante, los médicos también se enferman y creo que son los pacientes más difíciles de atender porque nadie les puede engañar con respecto a la primera pregunta que hacemos los pacientes mortales, ¿y duele? Entonces, bueno, qué bueno que ya esté por aquí con nosotros y saber que su salud se encuentra totalmente restablecida y pues bueno, completamente en vivo desde la Ciudad de México y empezamos con los anuncios. Muchas gracias a Promo Estéreo, nuestra casa productora, por todas las facilidades. Desde luego también gracias a nuestra productora en radio, Celia González, gracias a Network, obviamente, gracias también a nuestra querida productora en TV, Sheila García. Y bueno, estamos completamente en vivo en las plataformas Facebook, Instagram y Twitter, Medicina Nuclear MX y la Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Así es de que nos pueden seguir por esas redes, desde luego estamos completamente en vivo y cualquier duda o pregunta que tengan o felicitación también para nuestros médicos al 5510-640164. Muchas gracias, Armstrong, por tu gran cortesía, Laboratorios Armstrong, porque comprometidos con tu salud. Y bueno, hoy vamos a platicar el estado actual del diagnóstico no invasivo radionuclear, SPECT-TC y gamagrama BQ en tromboembolia pulmonar crónica y el uso de BCC-NDH. Y bueno, pues nuestra gran invitada, como bien lo comentaba el doctor Díaz Meneses, una mujer mexicana, una mujer brillante y muy joven, y esto nos llena de mucho orgullo porque aquí comprometemos a nuestros médicos mexicanos siempre a ser mejor de lo que ya son. Y bueno, ella es la doctora Berenice Briones Navarro. Bienvenida, doctora, buenas noches. Buenas noches, Lupita. Buenas noches, doctor Díaz. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Pues a nosotros nos da también mucho gusto, doctora Briones. Y fíjate que en este programa, Lupita no me va a dejar mentir, tenemos una tradición de, bueno, pues primero decirte que pues estamos muy contentos, que nos da mucho gusto y siempre les hacemos la misma pregunta a nuestros invitados. Doctora Briones, ¿tú por qué escogiste la medicina nuclear? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te ha impactado o qué es lo que te ha gustado más de ser médico nuclear? Porque tú, como yo, también eres médico nuclear. Dinos, ¿tú qué sientes o qué fue lo que te movió a escoger esta especialidad hermosa, de vanguardia, sofisticada, que nos ha dado tantas y tantas alegrías a nosotros? Bueno, la medicina nuclear para mí es una especialidad, como usted bien lo menciona, muy sofisticada. El uso de los radiotrazadores para diagnosticar enfermedades y tratarlas se me hace muy noble, se me hace una especialidad con mucho futuro, se me hace una especialidad que brinda mucha ayuda a los pacientes y a los médicos también, porque nosotros muchas veces tenemos la última palabra en cuanto a los diagnósticos y también el tratamiento de algunas enfermedades que a lo mejor son devastadoras, como por ejemplo el cáncer. Entonces, yo estoy muy contenta de ser médico nuclear y de sacarle todo el provecho posible. Qué bueno, Bere. Fíjate que eso que dices es demasiado cierto, ¿no? El papel que juega el médico nuclear y en el contexto clínico, donde aplicamos pues todo el conocimiento a través de los estudios como los que vas a hablar ahorita, ¿no? Las gamografías, los SPECTs, los PETs, con o sin una imagen anatómica de contextualización. Y lo que dices es bien cierto, ¿no? Muchas veces nosotros como médicos nucleares somos como que la frontera entre saber qué tiene el paciente o qué no tiene el paciente, entre cambiar un tratamiento o una intervención invasiva a otra no invasiva. O sea, estamos nosotros en esa situación en donde muchas veces lo que aparece
en el estudio de medicina nuclear e imagen molecular con lo que nosotros como médicos especialistas asentamos en los reportes, pues pueden ayudar muchísimo a la toma de decisiones informadas, a tener perspectivas acerca de pronósticos, tanto para los pacientes, pero también para los médicos. Aquí pues hacemos mucho énfasis en que estos estudios no se interpretan solitos, o sea, estos no son estudios que deban dejarse a la ligera en cuanto a entender lo que te dice la imagen, sino que se necesita un experto en estas imágenes, que en este caso pues, somos los médicos nucleares, para estudios de gammagrafía, PET-CT, SPECT-CT. Y bueno, nos da mucho gusto que estés aquí hablándonos este día sobre este tema de pues lo que tenemos para uso clínico, para el diagnóstico no invasivo, como lo dice el título del programa, de medicina nuclear e imagen molecular para pacientes con tromboembolia pulmonar. ¿Y qué nos vas a explicar tú qué significa BCC, NDH? Pues prefiero que lo hagas tú, lo puedes hacer yo, pero prefiero que tú lo hagas. Entonces, pues, doctora Bere, pues es un placer enorme contar contigo esta noche. Y seguramente nuestros radioescuchas lo van a disfrutar también. Así es de que pues yo voy a presumir quién es la doctora Briones, así es de que pues bueno, ella es la doctora Magali Berenice Briones, es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, realizó la especialidad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde su último año de la formación de la especialidad ayudó a combatir en la pandemia del COVID-19 en dicho hospital, el cual se convirtió en el epicentro del país. Cuenta con la certificación del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y actualmente está realizando un curso de alta especialidad en medicina en neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ha participado como ponente en cursos de medicina nuclear para médicos de áreas de atención clínica, ponencias en diversos talleres y simposios, así como participó en proyectos de investigación en neurociencias nucleares. Y bueno, pues efectivamente no podía ser de manera diferente, una mujer brillante y orgullosamente mexicana. Así es de que bienvenida, doctor. Y bueno, pues ahora vamos a platicar y a presumir quién es nuestro experto titular que ustedes ven y escuchan cada semana. Él es... Oye, Lupita, fíjate que ahorita lo que acabas de decir, ¿no? O sea, estamos ante una persona de esas que nadie conoce ya en carne y hueso, con nombre y apellido, de las personas que se enfrentaron cara a cara con el COVID en los tiempos más difíciles de crisis, y como lo dice aquí, en el epicentro de la pandemia. O sea, estos pacientes llegaban al Instituto de Enfermedades Respiratorias y la doctora Briones, pues en su momento, pues sirvió a la patria, ¿no? Eso también es muy meritorio. Totalmente, por eso siempre les pedimos esta semblanza, porque yo creo que es muy importante que conozcan, pero reconozcan que los médicos, además de salir a diario a salvar vidas, pues también exponen su vida y la de las familias. Y yo siempre se los he dicho, reconozcamos y valoremos a este personal de salud, porque además de que ustedes estudian 24/7, los momentos de pandemia fueron difíciles y muy peligrosos. Y pues doblemente, yo creo que más allá de una felicitación, yo creo que con todo el cariño y el reconocimiento, todos los médicos han llevado el corazón de todos los mexicanos, porque ha sido muy meritorio todo lo que hacen. Si tenían guardias de 24 horas, pues también supimos que hicieron guardias de 48. Así es de que, pues, muy reconocido toda su labor y gracias por estar con nosotros. Una eminencia y una personalidad como usted, doctora. Muchas gracias. Y pues continuamos, amigos. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear? Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y bueno, no podía faltar este brazo social del doctor Díaz Meneses, un rotario muy comprometido del Club
Rotario Alameda. Y pues bienvenidos ambos médicos especialistas mexicanos. Y como cada semana, muchísimos saludos y reconocimientos por la iniciativa desde México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y bueno, pues a punto de iniciar, han llegado las felicitaciones para la doctora. Se me hace que la doctora Briones trae porra, pero bueno, ya la iremos saludando y pasando los mensajes de saludos y felicitaciones, desde luego. Gracias, Armstrong, por tu gran cortesía, Laboratorios Armstrong, comprometidos con tu salud. Y bueno, amigos, recuerden que el doctor Iván Díaz Meneses también les orienta y les dice cualquier duda que tengan. Si ustedes necesitan un estudio a nivel nacional, los puede orientar para que ustedes acudan al gabinete adecuado con los médicos comprometidos, especialistas para llevar a cabo todos sus estudios. Y bueno, pues recordamos el tema del día de hoy, estado actual del diagnóstico no invasivo radionuclear SPECT/CT y gamagrama BQ en tromboembolia pulmonar crónica y el uso de BCC-NDH. Y bueno, pues empezamos, doctor, si nos lo permiten, ¿qué es o a qué se refiere SPECT/CT o gamagrama BQ? Bienvenidos. Bueno, este es un estudio de medicina nuclear que se va a encargar de estudiar el flujo sanguíneo de los pulmones y el aire que está entrando por nuestra vía respiratoria. Esto se va a estudiar en dos tipos de imágenes diferentes. Por un lado, vamos a tener la imagen de los pulmones que representa el flujo sanguíneo y tenemos otra imagen en donde podemos observar qué tan bien ventilados están nuestros pulmones. Si en algún lugar del pulmón está fallando cualquiera de estas dos cosas, lo vamos a poder ver con la medicina nuclear. Ok, doctora, ¿están pasando algunas otras imágenes? Porque no corre su presentación. A ver, déjame ver. Chécale. ¿Ya está? Ya está, ya pasó. Ok. ¿Sí se ve? Ya está, ya. Ok, listo. Ok, entonces, pero entonces aquí estamos ante un estudio híbrido, lo que decía hace rato, ¿no? La parte de un SPECT con una contextualización anatómica, que es la CT, y una gamografía BQ. ¿Cuál es la diferencia entre un SPECT y una gamografía? Ok, una gamografía va a tomar imágenes, digámoslo así, estáticas, que van a ser como fotos de los pulmones en diferentes posiciones o en diferentes ángulos. Y el SPECT es una técnica de la medicina nuclear en donde se toman imágenes alrededor de los pulmones de tal manera que tenemos una imagen en tercera dimensión del órgano, de nuestros pulmones en este caso. Y como usted lo dice, puede ser un estudio híbrido, es decir, se toma también una tomografía y se pueden fusionar estas dos técnicas, el SPECT y la tomografía. O sea, entonces, a partir de una gamografía que podemos nosotros entender que es una imagen en dos dimensiones, nosotros podemos tomar más de una imagen y esas imágenes de dos dimensiones nosotros podemos convertirla en una imagen de tres dimensiones. O sea, el SPECT deriva de la gamografía. O sea, es la misma imagen, solamente que en el SPECT se adquirieron más imágenes. Todas esas imágenes, todo ese conjunto de datos se condensa en un volumen, o sea, en tres dimensiones, y luego lo que se hace en la parte tomográfica, pues es ir haciendo rebanadas de estas imágenes en un corte axial, coronal o sagital, como lo dice la doctora Bere, lo podemos añadir a una tomografía. Y ahí podemos tener un conjunto de imágenes pues muy amplia que contiene mucha información. En este caso, doctora Briones, ¿qué información es la que obtenemos
ya nos dijiste que con la tomografía pues obtenemos la cuestión anatómica, pero bueno, pues sabemos que la medicina nuclear y la imagen molecular pues no busca tanto el ser anatómico, el fuerte, la robustez, como ningún otro método de imagen tiene es la parte funcional o bioquímica. En este caso, ¿qué información nos da el estudio perfusión o ventilatorio y qué significa la letra V y la letra Q? Que pues me imagino que tiene que tener algo de relación, ¿no? Con esta dualidad de un estudio perfusión o ventilatorio. No sé si estoy en lo correcto. Así es, doctor. La letra V significa o hace referencia a la ventilación y la letra Q hace referencia a la perfusión. Como usted lo menciona, la medicina nuclear no va a estudiar como tal la anatomía, va a estudiar la funcionalidad de los órganos, de tal manera que en nuestro estudio de gammagrafía pulmonar, si hay un trombo obstruyendo los vasos sanguíneos pulmonares, el radiotrazador pues no va a pasar por esos vasos sanguíneos obstruidos. De tal manera que pues en nuestra imagen de perfusión vamos a tener un defecto, es decir, vamos a tener un área que no va a pintar como pintan o cómo se dibujan unos pulmones normales. Cuando nosotros comparamos estas imágenes de perfusión con las imágenes de ventilación y vemos que en la ventilación está totalmente normal esa área, lo podemos llamar como un defecto no concordante de ventilación-perfusión. Entonces, la información que nos brinda este estudio es muy importante, ya que nos puede decir si nuestro paciente tiene una tromboembolia pulmonar, ya sea aguda o ya sea crónica. Oh, qué bien. Y fíjate que esto es muy relevante, doctora Briones, porque pues lo mejor que hace el pulmón pues es el intercambio gaseoso. Y si nos damos cuenta, pues como que este es un proceso un tanto inmaterial. Pero para empezar estamos hablando de aire, que el aire pues es bastante inmaterial, ¿no? Según estamos hablando de cómo entra ese aire en los pulmones y cómo llega a todo el pulmón, no hay zonas en donde no llega o hay zonas en donde se atora. No hay otra manera más que la medicina nuclear para conocer esta cinética de la ventilación. No es lo mismo ventilación que respiración. Ajá. La respiración es un proceso celular. La ventilación es un proceso un tanto más mecánico, a un nivel más macroscópico, que se refiere sobre todo a cómo el pulmón se llena de aire, ¿no? Y como bien dice la doctora Briones, nosotros utilizamos radiotrazadores para ver estos procesos, pero es que estos procesos de aireación, de ventilación, no se pueden estudiar de una manera tan fina, tan precisa, tan sofisticada si no es por medicina nuclear e imagen molecular. Por eso siempre hacemos énfasis en esto, ¿no? O sea, la medicina nuclear y la imagen molecular hay cuestiones funcionales. La tomografía es muy buena para ver ciertas cosas en el pulmón, pero no para esto. La resonancia, pues, no es tan buena para ver cosas en el pulmón. El ultrasonido, pues, tampoco es tan bueno, ¿no? De tal manera que, pues, nosotros tenemos una herramienta diagnóstica muy, muy, muy poderosa. Y por otro lado, para ver la cuestión de la perfusión, imagínense la importancia de la perfusión del pulmón que tenemos nosotros, los seres humanos, en nuestro cuerpo, dos circuitos, dos sistemas circulatorios. Uno es el grande, el sistema circulatorio sistémico, por decirlo así, y el otro es el pulmonar. Por eso es muy importante conocer el estado de los vasos sanguíneos de los pulmones, es decir, si se tapan, si no se tapan, si se tapan crónicamente, si se tapan agudamente y todas esas cosas. Eso es lo que la doctora Briones nos va a seguir platicando más adelante en la charla, y lo que es muy importante, de hecho, pues es muy, muy relevante, ¿no? Evidentemente que hay métodos de imagen también morfológica que han tenido avances y todo eso.
pero a pesar del gran avance que ha habido, pues no han sustituido como estándar de oro a la medicina nuclear y la imagen molecular al momento de establecer ciertos tipos de diagnósticos. La tromboembolia pulmonar es una de ellas. Ajá. Y otros tipos de alteraciones ventilatorias que también nosotros podemos ver con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Oye, doctor, a ver, ya me apasioné, ya me explayé mucho. Oye, pero entonces platícale a nuestro radioescuchas cómo hacemos estas cosas maravillosas. Ya hemos hablado aquí el concepto de radiotrazador. Explícales con qué radiotrazadores hacemos estos con gases mágicos, gases radiactivos, aerosoles radiactivos, no sé, piedritas. Ya ves que hace ratito les dije que se me tapó con una piedrita. ¿Con qué tipo de moléculas funcionales? Y por eso aquí hablamos de un concepto que es a veces un tanto ambiguo, es radiofármaco o radiotrazador. Bueno, pues estos son ejemplos de por qué es más correcto decir radiotrazador, porque los radiotrazadores que nosotros utilizamos para ventilación y perfusión no tienen ninguna intención ni ningún objeto farmacológico, ni a niveles, ni a cantidades trazan, ni a ninguna cantidad. Pero bueno, ya te dejo, doctora, a ver, ¿qué radiotrazadores usamos? Sí, doctor. Para la fase de ventilación utilizamos un radiotrazador que se llama DTPA, el cual está marcado con tecnesio 99 metaestable, que es esta parte radioactiva. Este radiotrazador lo colocamos en un sistema nebulizador en donde se va a transformar en un aerosol. Este aerosol radiomarcado es el que va a inhalar nuestro paciente para ver las imágenes de ventilación, para ver cómo está ventilando nuestro pulmón. Posteriormente, para la fase de perfusión, la vamos a realizar con un radiotrazador que se llama macroagregados de albúmina, que son marcados también con tecnesio 99 metaestable. ¿Y qué son estos macroagregados de albúmina? Pues bueno, son partículas muy chiquititas, las cuales se van a ir a la circulación pulmonar y van a obstruir los vasos sanguíneos pulmonares más pequeñitos, los capilares pulmonares. Van a obstruir un porcentaje realmente muy pequeñito, del 0.1 al 0.3% aproximadamente, y este radiotrazador es el que nos va a dar la información de la perfusión de nuestro pulmón, de cómo están esos vasos sanguíneos en nuestro pulmón. Hay algunos otros radiotrazadores que se han utilizado a lo largo de la historia, del tiempo. Antes se utilizaba, por ejemplo, un gas, que es el xenón 133, pero bueno, por cuestiones de contaminación del área de este radiotrazador, pues se dejó de utilizar. Hay otros radiotrazadores, por ejemplo, que se utilizan en algunos otros países que no tenemos disponibles aquí en México, como es el Tecnegas para la fase de ventilación, el Krypton 81 también se llega a utilizar, pero aquí en México los radiotrazadores que más se utilizan es el DTPA, marcado con tecnesio 99, y los macroagregados de albúmina. Oye, Bere, ¿y este estudio no es riesgoso? Porque eso es lo que muchas veces la gente, ¿no? Los radioescuchas preguntan que si estos estudios no son riesgosos. Tú dijiste ahorita que cierto porcentaje de los capilares pulmonares, pues obviamente son los que retenían el macroagregado de albúmina, que tú bien lo dijiste, son partículas pequeñitas que se atoran en los vasos más distales. Y bueno, tú mencionaste un porcentaje, 1 a 3%, pero realmente la gente a veces tiene algunas preocupaciones con respecto, primero por la cuestión de que tiene radiactividad, ¿no? Segundo, bueno, al escuchar cuál es el mecanismo fisiológico que se utiliza en este tipo de estudios de perfusión. ¿La gente tiene algo de qué temer o estos estudios son seguros? ¿O se tienen que tomar algunas previsiones en particular, algunas preparaciones para este estudio?
Sí, claro. Este estudio realmente es bastante seguro. Sin embargo, hay algunas indicaciones para algunos pacientes especiales. Por ejemplo, si son pacientes con hipertensión pulmonar, el número de partículas que se va a inyectar pues es un poco menos. Para los niños, en donde también se realiza y es un estudio seguro, también se disminuye el número de partículas. Para mujeres embarazadas, el cual esto es muy importante porque para las mujeres embarazadas hay mucha restricción, hay muchos cuidados en cuanto a los estudios, sobre todo aquellos que implican radiación. Nuestro estudio de medicina nuclear es seguro, en este caso pues se adapta a este tipo de pacientes. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas pues se realiza únicamente el examen de perfusión. Y pues bueno, estas son algunas cosas que hay que tomar en cuenta y hay que individualizar en cada paciente. Sin embargo, sí es un estudio bastante seguro, no provoca ningún tipo de dolor, aunque, pues como bien mencionábamos, que obstruye cierto porcentaje de los vasos sanguíneos, realmente es un porcentaje muy pequeñito. Y pues bueno, estos radiotrazadores, pues van a ir, digamos, decayendo, van a ir siendo eliminados por el cuerpo, de tal manera, pues, no hay que preocuparse al realizarse este tipo de estudios. Claro, oye, y por ejemplo ahorita con la cuestión del COVID, los estudios de fase ventilatoria, las que utilizan el aerosol radiactivo o el gas radiactivo, ¿tienen alguna precaución? ¿Se siguen realizando? ¿Cómo está ahorita la situación con respecto a la parte de la ventilación? Sí, bueno, después de la pandemia del COVID, pues todo ha cambiado y los estudios de medicina nuclear, pues no son la excepción, ¿no? En este caso, los estudios de ventilación no se están realizando precisamente por el riesgo de los aerosoles y por el riesgo de transmisión del COVID. Entonces, solo se están realizando los estudios de perfusión. Que bueno, nos puede ayudar también bastante para detectar y diagnosticar ciertas enfermedades, pero pues por el momento no se están realizando los estudios ventilatorios. Claro, y fíjate que en el contexto clínico, un estudio de perfusión tiene un altísimo valor predictivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú en ciertos contextos clínicos puedes omitir la parte de la ventilación sin ningún detrimento diagnóstico, ¿no? Ya que la sola perfusión, al tener un alto valor predictivo negativo, pues te dice que el paciente que sale normal, pues la probabilidad de que tenga una tromboembolia pulmonar es muy baja, nula. O sea, bueno, en medicina y en cuestiones biológicas no hay perfectos, ¿no? No hay la infalibilidad, pero la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, pues son las cosas importantes que hay que saber, ¿no? Junto con otra batería de análisis clínicos, ¿no? Como el dímero D, como las evaluaciones imagenológicas con radiografías, etcétera, la parte clínica, todo eso. Finalmente, los estudios que nosotros hacemos se insertan, o sea, no están como que en el aire, en el protocolo diagnóstico de atención a los pacientes, o sea, siempre se insertan en un algoritmo diagnóstico en donde, bueno, pues la información que aportamos se tiene que contextualizar y clínicamente, pues con los demás hallazgos. Lupita, no sé si tengas algún comentario o pasamos a la siguiente pregunta o a la siguiente sección. Pues hay muchas felicitaciones, ya se las haremos llegar, pero a mí me gustaría que aquí sumáramos un poquito de las noticias que ha pasado con estos cursos que usted ha impartido los sábados, doctor. Platíquenos un poquito. Y Lupita, fíjate que ha sido para mí todo un gusto hacer esta colaboración con el Hospital San Diego de Cuernavaca y también, por supuesto, con la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos.
ellos nos han invitado a, pues, dar un curso de introducción a la medicina nuclear y la imagen molecular para médicos en áreas de atención clínica, es decir, médicos que están en servicio social, médicos que están en el internado, médicos generales, pues para que conozcan más acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y precisamente el sábado pasado la doctora Briones pues nos hizo el favor de hablar acerca de la utilización de la medicina nuclear y la imagen molecular en procesos pulmonares, ¿no? También contamos con la parte del módulo de endocrinología, la parte del módulo de pediatría y también la del módulo de corazón. Entonces, fíjate que estos proyectos, estas actividades, pues han ido tomando formas, han ido mejorando paulatinamente y pues me da mucho gusto que, bueno, pues ya el próximo sábado vamos a terminar, a concluir el curso y esperemos que si hay más personas interesadas, pues poder replicar estos cursos para llevar el conocimiento de la medicina nuclear y la imagen molecular a algún otro grupo interesado, ya sea un grupo hospitalario, un grupo clínico, y también, por supuesto, alguna otra universidad nacional. Recuerda que ya hemos tenido vínculos con la Universidad de Querétaro, la Universidad de Sonora, que acabamos de tener con la de Morelos, y bueno, estamos muy, muy abiertos a las colaboraciones con todas las entidades educativas. Yo sé que a veces en el programa, bueno, no a veces, en el programa nos escuchan personas que puedan estar interesadas de esta información, estas actividades del colectivo Medicina Nuclear MX, que pues les recuerdo, pues somos un grupo de médicos nucleares que estamos comprometidos con la excelencia en la práctica clínica de la medicina nuclear y la imagen molecular en México. Y esto me lleva al siguiente paso, ¿no? Los talleres que estamos haciendo para miembros del colectivo Medicina Nuclear, en donde, pues, lo que hacemos es mostrarles la manera en la que podemos, como gremio de médicos especialistas, y por qué no, Lupita, altos especialistas, porque somos altos especialistas, acercarnos con la gente. O sea, no nos cuesta nada, es algo que nos permite tener una relación más tersa, una comunicación más directa, y créeme, tú lo sabes, que la gente muchas veces está buscando ese acercamiento con las personas que las atienden, ¿no? Con los especialistas. Entonces, en los talleres, bueno, pues estamos nosotros haciendo ese tipo de acciones para, pues, el beneficio de las personas. Y pues también la participación que vamos a tener en el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear en abril del 2022. Y también, claro, va a haber un taller en donde vamos a hablar del módulo de cerebro, en donde, bueno, pues va a tener el gusto de participar también en estas actividades, Lupita. Eso es lo que hay como de noticias de las actividades próximas. Y pues, bueno, ya perfecto. Comentamos la vez pasada, ¿no? De el registro de las superficies de cobre por parte de la EPA, ya es algo que también es una noticia relevante. Así es, doctor. Y bueno, pues cada semana se suman más felicitaciones, más información. Y bueno, esta no es la excepción. La doctora trae porra definitivamente. Diego Díaz, felicitaciones. Rose BC, la doctora súper brillante y muy preparada, además de muy guapa. Diego Díaz, sí, Diego no lo podemos decir al aire, pero sí, muy brillante, por supuesto. Sophie White, guapa y brillante, la doctora Briones. Felicitaciones de la familia Vargas, que tuvieron el gusto de conocerla en el INER. La doctora Rocío no dejó su apellido, pero bueno, pues es una colega nefróloga que usted ha sido una persona muy generosa con ella, que la felicita ampliamente. Y Lepe Au Dous, doctora Briones, la mejor, mil felicidades. Así es de que le haremos llegar todas las felicitaciones y algunas de las preguntas muy recurrentes que han llegado. Doctora, ¿usted cómo ve el futuro, a la expectativa de la medicina nuclear? Usted que es unas generaciones mucho más jóvenes de hace 10 años a la fecha, la tecnología, los avances. ¿Cómo siente usted hoy la medicina nuclear en México? Sí, Lupita, yo veo a la medicina nuclear con un gran futuro.
Sin embargo, hay que recalcar que los médicos nucleares, sobre todo los que estamos egresando, tenemos un trabajo muy importante, que es precisamente el de dar a conocer la medicina nuclear, dar a conocer lo que hacemos, para qué nos va a servir, para qué va a servirles a los pacientes, a los médicos. Y bueno, esto se logra precisamente con este tipo de acciones, con programas de divulgación, concursos para otros médicos. Yo le veo un gran futuro y sobre todo, pues gracias a muchas cosas que está haciendo el doctor Díaz, ¿no? Que precisamente le está dando ese empuje que necesita, ¿no? No solo para que se quede en simples estudios, ¿no? Sino para que realmente tenga este impacto en la población y en todos nuestros otros colegas de áreas de atención clínica, ¿no? Por supuesto, tiene un gran futuro, muy, muy importante. Sí, pues eso Gracias, es doctor. algo Adelante. que estamos comprometidos con todo eso. Y qué bueno, Bere, que tú te quieres sumar a estos esfuerzos. Gracias. Oye, Bere, y entonces, ¿qué onda con la hipertensión pulmonar y qué onda con la tromboembolia pulmonar crónica? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, ¿qué es la tromboembolia pulmonar crónica y pues qué tiene que ver, ¿no? con todo esto? Bueno, pues la hipertensión pulmonar crónica es una enfermedad pues realmente poco conocida que se va a producir por la oclusión precisamente de los vasos sanguíneos pulmonares, esto pues debido a trombos. La consecuencia de esta oclusión pues va a ser el aumento de la resistencia de los vasos sanguíneos, causando así la hipertensión pulmonar. Esto es importante porque esta enfermedad, de no ser diagnosticada y tratada, puede llevar a una disfunción del corazón y a la muerte. Eh, la frecuencia de esta enfermedad pues es difícil de estimar ya que se trata de una entidad poco diagnosticada debido a su baja sospecha y difícil diagnóstico, ya que muchas veces o la mayoría de las veces sus síntomas son inespecíficos y en más de la mitad de los casos no se detectan episodios previos de tromboembolismo pulmonar agudo. De ahí la importancia de un diagnóstico adecuado y precoz, por supuesto, mediante la medicina nuclear. Ok, entonces esto de la hipertensión pulmonar es como la hipertensión que nos da de cuando decimos que nos sube la presión, pero en vez de en el cuerpo, en los pulmones, bueno, que también están adentro del cuerpo. Pero obviamente que si la presión, la hipertensión en la circulación extrapulmonar da problemas, pues imagínate, ¿no? La hipertensión de la pulmonar. Y bueno, para detectar la hipertensión sistémica o extrapulmonar, bueno, pues hay técnicas pues bastante sencillas, ¿no? El otro día hablábamos que a pesar de eso, pues no se revisa a la gente. Ahora imagínate, pues, cómo diagnosticas una hipertensión pulmonar. O sea, no es tan sencillo, o sea, no puedes agarrar y poner aquí el aparatito en el brazo y órale, vamos a ver cuánto marca. Entonces, pues sí, como tú bien lo dices, puede pasar desapercibida, puede atribuirse a otras enfermedades, pero pues el daño que produce sí es algo complicado, ¿no? Y pues ya mencionaste que pues puede complicarse o puede dar pie a una tromboembolia pulmonar crónica. Entonces, por eso es importante, ¿no? Conocer este estado y llegar a este diagnóstico precisamente. Eso es algo bastante importante. Oye, Bere, y entonces la gente que requiere este tipo de estudios, ¿cómo se debe preparar? ¿Qué medidas deben de tomar? ¿Deben ir en ayuno? ¿No deben ir en ayuno? ¿Deben tomar medicamentos? ¿No deben tomar medicamentos? Etcétera. O sea, ¿cómo es
cómo se debe preparar para un SPECT-CT o una gamografía de ventilación-perfusión? Sí, doctor. Realmente no hay alguna indicación específica de ayuno, por ejemplo. Lo único que tiene que tener cuidado el paciente es en caso de ser mujer y si está embarazada o cabe la posibilidad de que esté embarazada, pues obviamente tiene que informar al médico. Si está lactando, si está amamantando, también hay que tener ciertas precauciones, ya que pues el marcador radiactivo usado en esta prueba pues puede llegar a la leche materna. Por lo tanto, aquellas mujeres que están en periodo de lactancia, pues deben dejar de amamantar a sus bebés por lo menos 1 o 2 días después de esta prueba. Durante este tiempo, pues pueden darle a su bebé fórmula, pero no utilizar la leche materna durante que se produzca durante las primeras 24 horas o 48 horas. Ese se tiene que desechar. Y esas son pues algunas de las indicaciones. Realmente pues no hay como alguna otra indicación mucho más específica para realizar este estudio. ¿Y como cuánto tiempo se tarda en hacerse el estudio? ¿Es rápido, en 1 hora, 2 horas? ¿Cuánto tiempo la gente debe de considerar para la realización de este estudio? Realmente no es un estudio muy tardado. Más o menos la gamografía de ventilación dura unos 30 minutos y la gamografía de perfusión, cuando se realizan las dos fases, dura más o menos unos 20 minutos. Más o menos el tiempo total a lo mejor es 1 hora, considerando el tiempo que se utiliza para la ventilación, cuando el paciente está inhalando el aerosol, y el tiempo en el que se le inyecta el otro radiotrazador, el tiempo en que se hace la tomografía. Más o menos es un estudio que dura 1 hora. Considerando considerando la fase tanto de ventilación como la de perfusión, es un estudio que se hace en un solo día. Así es. Ah, muy bien. Oye, y entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve en las imágenes en un paciente normal y en un paciente que tiene una tromboembolia pulmonar? En un paciente normal, nosotros vamos a ver las imágenes, las de ventilación y las de perfusión, pues completamente normal. Vamos a ver los pulmones bien dibujaditos, el contorno, todo así como un pulmón, pues normal. En el caso de una tromboembolia pulmonar, vamos a tener nuestras imágenes de perfusión con un defecto. Este defecto tiene la morfología característica de que se encuña, es decir, tiene una base, el cual es hacia la periferia de los pulmones y tiene un vértice hacia el hilo. Entonces es como un triangulito o como una cuña. En esta misma área, nosotros vemos las imágenes de ventilación y vemos que están normales. Esto quiere decir que a nuestro pulmón le está entrando la ventilación pues de forma normal, pero la perfusión tiene ahí una obstrucción. Entonces, pues esto se llama un defecto no concordante o un mismatch, y pues esto es altamente sugestivo de una tromboembolia pulmonar. Puede ser que tengamos un solo defecto, puede ser que tengamos varios defectos en la perfusión, y la ventilación pues puede estar completamente normal. También hay que tener en cuenta que pues hay algunas condiciones de algunos pacientes, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que nos puede llegar a dar imágenes de ventilación en donde pues prácticamente no está pasando el radiotrazador por la vía respiratoria. Entonces,
pues se queda el radiotrazador en la vía aérea superior. Entonces, pues también hay que tener consideración con este tipo de pacientes, ¿no? Para pues poder hacer un análisis mucho más minucioso y, y pues tomar en cuenta, ¿no? Que puede haber estos pequeños detalles o estos artefactos en el gamagrama de ventilación-perfusión. Claro. Oye, entonces los defectos, estos que mencionaste de captación, es pues porque finalmente el trombo es un proceso que ocurre al interior del vaso sanguíneo. Entonces, si hay algo que está obstruyendo el libre flujo del radiotrazador, pues en algún momento se va a detener. Y si se detiene, pues no se va a distribuir de manera homogénea en todo el campo pulmonar, que es como aparece en una persona normal, ¿no? Una distribución homogénea en el campo pulmonar. Pero si se tiene una obstrucción, pues el mismo trombo impide que este llenado sea homogéneo y se ven esos defectos que menciona la doctora Briones, y al complementarlo con una imagen de ventilación, bueno, pues se tiene un diagnóstico bastante preciso. Hace ratito les comenté, ¿no? Del valor predictivo negativo, es decir, si nosotros vemos un campo pulmonar o campos pulmonares homogéneos que perfunden bien, bueno, pues eso es un alto valor predictivo negativo. Pero ¿qué pasa cuando hay un defecto en la perfusión? Pues necesitamos nosotros ver la morfología, como dice la doctora Briones, ¿no? Si es en forma de cuña, si es periférico, si es central, pero también necesitamos nosotros cerciorarnos de que ese defecto no vaya acompañado, ese defecto de la perfusión, no vaya acompañado de un defecto de la ventilación, que en la tromboembolia pulmonar, por definición, no suelen ir juntos. Entonces, por eso es importante, pues, tratar de hacer ambos estudios. Y, doctora, a ver, finalmente, ahora sí, ¿qué significa BCCNDH? A ver, díganos, ¿qué significan estas siglas? A veces yo también digo, o sea, ¿por qué a los médicos nos encanta escribir con siglas, ¿no? Y luego, incluso entre los mismos médicos, o sea, lo que escribe un ginecólogo en abreviaturas y siglas, por ejemplo, un otorrinolaringólogo no lo entiende. O lo que escribe un neurólogo en siglas, un ortopedista no lo entiende. Entonces, pero bueno, es muy cómodo, ¿no? O sea, finalmente es como un uso y costumbre, porque a veces sí son nombres así bastante largos. Incluso nosotros, doctora Briones, ¿no? Cuando hablamos de los radiotrazadores como el DTPA, obviamente el DTPA es una abreviación de un nombre mucho más largo. MI, BMIDG, PDG, nosotros también lo usamos, así que bueno, en ese sentido lo entendemos. Pero bueno, ya estamos pasando a doctora, dinos qué significa BCC, NDH y cómo se relaciona con la tromboembolia pulmonar crónica, ¿de qué puede servir? Claro, doctor Iván. En el contexto de una hipertensión pulmonar, bueno, pues hay varios tipos de tratamientos que van desde un tratamiento quirúrgico, tratamiento con varios tipos de medicamentos. Esto es basado en la decisión del médico tratante, individualizando a cada paciente. Bueno, pues entre los tratamientos con evidencia científica se encuentran los llamados bloqueadores de los canales de calcio. Eso significa BCC. Ok, estos medicamentos son utilizados para controlar la presión arterial. Un ejemplo de este tipo de medicamentos es el diltiazem, el cual por su estructura química se clasifica como no dihidropiridina. Tiene como ese subtipo. Entonces, ahí tenemos el acrónimo de BBCNDH. Bueno, pues, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Los bloqueadores de los canales de calcio van a reducir, como su nombre lo dice, el paso del calcio a las células que están en la pared de los vasos sanguíneos. Esto va a evitar que estas células se contraigan y por lo tanto que la sangre fluya más fácilmente. De esta manera van a disminuir la presión de los vasos sanguíneos pulmonares. Algo muy importante es que antes de decidir si este medicamento va a ayudar a nuestro paciente,
es necesario que se realice una prueba de vasodilatación. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una prueba para ver si los vasos sanguíneos pulmonares van a responder a este tipo de medicamentos. Luego entonces nuestro paciente, si es respondedor, puede ser candidato a estos medicamentos que son los bloqueadores de los canales de calcio. Oh, qué bien, qué interesante. Entonces, la tromboembolia pulmonar, dentro de sus diferentes modalidades de tratamiento, pues incluye estos bloqueadores de canales de calcio no dihidropirimídicos como el diltiazem y el verapamil. Pues qué interesante, doctora Briones, pues ya el tiempo ya se nos acabó, Lupita, nos quedan 3 minutos. Así Y pues, es. pues fíjate qué interesante charla. Pues muchas gracias a Armstrong por habernos permitido y ayudado a pues llevar a todos ustedes este tema tan interesante, Lupita. Y ya la última pregunta, el pilón, nos quedan 3 minutos, Bere, en un minuto. A ver, ¿estos estudios se pueden hacer en todo México o como algunos otros estudios solamente en ciertas ciudades grandes o tercer nivel? O sea, la infraestructura, la capacidad de la cadena de distribución de la medicina nuclear y de imagen molecular permite que estos estudios se hagan ampliamente en el territorio nacional. Sí y no. Sí se pueden hacer en todos los estados de la República siempre y cuando cuenten con la infraestructura adecuada, que es pues una gama cámara, licencias, que puedan que tengan precisamente al personal capacitado para manejar los radiotrazadores. También hay que tomar en cuenta que pues los radiotrazadores tienen un tiempo de vida, ¿no? Van decayendo, su actividad va decayendo conforme pasa el tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta que deben de tener una radiofarmacia cerca de estos centros de medicina nuclear. Generalmente, pues están en nivel, en hospitales privados, pero bueno, tal vez su alcance es un poco limitado, pues, por estos motivos, ¿no? Que son estudios, pues, muy sofisticados que requieren pues, de una infraestructura muy especial. Claro, pero bueno, como bien lo mencionas, ¿no? Va a ser en toda la República Mexicana. Sí, pues Lupita, ya terminamos el tiempo. Pues casi nos vamos. Sí, nos da tiempo desde luego, pues muchas felicitaciones, Lander Vigi. Me parece muy interesante la presentación de la doctora Briones. Considero que es una profesional súper preparada y domina perfectamente el tema. La señora Yolanda López. Gracias, doctora Briones, por su intervención y que aliente a más profesionales para hablar de la medicina nuclear. Muchas felicitaciones, se las haremos llegar. Y llegó una pregunta muy recurrente, esta específicamente salió de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua. Hay muchos mitos alrededor de estos estudios de la tromboembolia pulmonar en mujeres embarazadas. ¿Es recurrente que esto suceda en mujeres embarazadas? Rápidamente, doctora, que nos pueda decir algo. Sí, el embarazo es una condición que predispone a la tromboembolia pulmonar, entonces sí es muy frecuente que durante el puerperio, por ejemplo, se compliquen con una tromboembolia pulmonar. Entonces, este estudio de medicina nuclear tiene la ventaja de que se puede realizar en estas pacientes, ya sea embarazadas o en el puerperio. Solo se hace la perfusión, por ejemplo, como lo mencionaba el doctor, y nos puede dar información pues muy valiosa, ¿no? Sobre el estado de la tromboembolia pulmonar. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que sí es muy frecuente este tipo de complicaciones en las mujeres embarazadas o en puerperio. Muy bien, pues muchísimas gracias.
doctora Berenice Briones Navarro, médico nuclear. Muchísimas gracias, doctor Iván Díaz Meneses. Recuerden, amigos, hoy estuvimos hablando el estado actual del diagnóstico no invasivo radionuclear SPECT-TC y gamagrama BQ en tromboembolia pulmonar crónica y el uso de BCC-NDH. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tu gran cortesía, Laboratorios Armstrong, comprometidos con tu salud. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro gran programa. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Gracias, Armstrong. Gracias, doctora Briones. Y bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Y perdón, sumando aquí Orbe Network TV, Shaira Guzmán, perdóname, siempre te cambio el nombre, nuestra productora en TV. Doctora, muy buenas noches.